Hola, mi nombre es Carlos Álvarez. Yo soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, especialmente dedicado a enfermedades infecciosas. Hola a todos, mi nombre es Ujeix Meléndez. Soy docente y médica internista del Hospital Universitario Nacional. Tengo el gusto de presentarles el estándar clínico basado en la evidencia sobre el diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con neumonía adquirida en la comunidad. En este equipo de neumonía hacemos énfasis en la importancia de la historia clínica, los signos y síntomas, la radiografía de tórax como punto clave para el diagnóstico, pero algo que es supremamente importante a tener en cuenta es clasificar la severidad, porque basado en la escala de severidad es que decidimos dónde va a estar el paciente atendido o va a ser atendido. Si va a ser manejado ambulatoriamente, si va a estar en piso o va a estar en la unidad de cuidado intensivo. Para ello se introduce el concepto en esta ECB de el CUP 65. Es importante que lo tengamos en cuenta, que es uno de los puntos que no se nos puede olvidar cuando evaluamos a un paciente con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Este ECB cuenta con 5 algoritmos. El primero está relacionado con el diagnóstico y clasificación de la severidad. El segundo, con el tratamiento del paciente en el ámbito ambulatorio. El tercero, con el tratamiento del paciente en hospitalización. El cuarto, con el tratamiento del paciente en hospitalización en unidad de cuidado crítico. Y por último, el tratamiento del paciente con factores de riesgo para Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En pacientes que lo hayamos clasificado como con neumonía adquirida en la comunidad leve y que no tenga ninguna condición para hospitalizar, son pacientes que se deben manejar ambulatoriamente, haciendo énfasis en el manejo con amoxicilina o doxiciclina. Pero lo más importante es tener en cuenta que debemos prescribir por 5 días. No tiene sentido prescribir más de 5 días para el manejo de una neumonía adquirida en la comunidad leve. Si consideramos que un paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad leve, pero con factores de riesgo para hospitalizar, o tiene una neumonía moderada, este paciente debe ser hospitalizado. Y cuando se hospitaliza, además del tratamiento antibiótico que obviamente tenemos que iniciar, 2 o 3 puntos importantes que adicionalmente tenemos que tener presente desde el inicio es la importancia de la nutrición, la oxigenoterapia y obviamente la valoración integral por rehabilitación, porque es importante empezar desde el día 0 a trabajar en este aspecto de forma integral del paciente. Ahora bien, si nuestro paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad clasificada como grave y requiere apoyo vasopresor porque está en choque o requiere apoyo ventilatorio porque tiene insuficiencia respiratoria, este paciente debe ser manejado en unidad de cuidado intensivo. Y además de su manejo de soporte en unidad de cuidado intensivo, tenemos que tener en cuenta como puntos fundamentales el inicio temprano de los antibióticos. Tener en cuenta con la familia y con el paciente la firma de las voluntades anticipadas. Y claro, por supuesto, el inicio de terapia antibiótica. En este caso es importante tener en cuenta que no necesariamente porque el paciente esté en cuidado intensivo requiere un antibiótico de muy amplio espectro. Lo que va a cambiar es la selección basada en la posibilidad o probabilidad de tener un germen resistente. Si no tiene un germen resistente, independiente que tenga que ir a cuidado intensivo, el manejo antibiótico va a ser usual con el ampicilina sulbactam más claritromicina o ceftriaxona más claritromicina. Y tenemos que tener en cuenta o evaluar cuando tiene factores de riesgo para Pseudomonas o para Staphylococcus aureus meticino resistente, y en ese contexto sí podemos pensar en otros antibióticos. Cuando pensamos en que un paciente con neumonía adquirida en la comunidad tiene Staphylococcus aureus meticino resistente y de hecho debemos de cambiar el antibiótico, tenemos que pensar si tiene algún factor predisponente. Entre los factores predisponentes que están asociados a la presencia de este germen causando neumonía pueden ser en pacientes que tengan antecedentes de colonización, pacientes que tengan úlceras cutáneas, pacientes que tengan antecedentes de hospitalización previa en los últimos 3 meses, pacientes que tengan o tienen unidades de diálisis o tengan una enfermedad renal crónica. Y 2 causas adicionales son aquellos pacientes que han tomado antibióticos en los últimos 3 meses o que tienen una enfermedad necrosante en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden tener riesgo de estar colonizados por el Staphylococcus aureus meticino resistente de la comunidad y es posible que tengan un MRSA. Ahora bien, si el paciente tiene una neumonía y
tiene algunos de los antecedentes como una enfermedad pulmonar estructural, es decir, que tenga un daño del parenquima pulmonar, o que tenga malnutrición, o que tenga una quemadura, haya recibido antibióticos en los últimos 3 meses o haya estado hospitalizado en los últimos 3 meses, es posible que este paciente pueda estar colonizado y la agente causal de esa neumonía sea Pseudomonas aeruginosa. Siempre revisemos estos factores de riesgo porque esto nos va a permitir pensar en cubrir con un antibiótico anti-Pseudomonas o definitivamente no lo requiere. Se recomienda registrar en la historia clínica la escala CURB 65. Esta escala nos indica el riesgo de severidad y por lo tanto indicaría que el tratamiento se dirige en torno a este riesgo. En el paciente con neumonía adquirida en la comunidad leve se recomienda tratamiento antibiótico por un lapso de 5 días. Los pacientes con diagnóstico de NAC hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y que no tengan evidencia de complicaciones secundarias a esta o aislamiento de gérmenes resistentes, se recomienda tratamiento con una duración de 5 días. Se recomienda el uso de hidrocortisona de manera temprana en todo paciente con NAC grave. Todo paciente con NAC moderada o grave debe tener valoración por fisioterapia. Los invito a todos a consultar el contenido completo de este estándar clínico en el siguiente link.